en su historia de los recursos europeos. La Unión era la primera víctima de la crisis. Es grave que los máximos responsables no apuesten por la Unión para salir de la crisis. Sería terrible que les siguieran en este empeño los ciudadanos. La cuestión es que el desapego y el pesimismo no conduzcan a la apatía y a la frustración, sino que se traduzcan en exigencia y cambio hacia la buena dirección. Creo en la política y en Europa, en otra política y en otra Europa, para ser más preciso. Es la única fórmula que encuentro para resolver la paradoja de que cuando más se critica la política es cuando más se necesita, y cuando más incredulidad existe sobre la Unión es cuando más decisiva es para nuestro futuro. Soy europeísta y pienso que ser europeísta hoy es ser crítico, pero no euroescéptico o contrario al proyecto europeo. Indignarse suele definirse como enfadarse, pero la irritación es solo el primer paso. Indignarse en sentido profundo es dirigirse hacia una dignidad que todavía no existe. Por eso, el recientemente fallecido Stefan Hessel, que tuvo un enorme éxito con su manifiesto Indignaos en toda Europa, escribió inmediatamente otro que se titulaba Comprometeos. La Unión Europea es un compromiso por la dignidad y debe seguirlo siendo. No puede intentar vivir de viejos éxitos, sino demostrar que sigue siendo el camino para alcanzar otros nuevos. Los políticos no podemos caer en lo que Woody Allen reprochaba al político profesional de hacer de cada solución un problema. Y no deben tomarse en serio la frase de Groucho Marx, para quien la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los medios equivocados. Necesitamos la política para resolver cuestiones complejas. Dani Rodrik ha planteado recientemente lo que él denomina un trilema, la imposibilidad según la cual la democracia, soberanía nacional e integración económica son mutuamente incompatibles. Debemos combinar cualesquiera dos de los tres, pero nunca tener los tres simultáneamente en su esplendor. Lo repito, democracia, soberanía nacional e integración económica. La solución es una democracia poliárquica o plural, concebir Europa como una soberanía compartida que se ejerce en una gobernanza multinivel, pero no volver a la política nacional ni a la política nacionalista. Los problemas se agudizarían y el sálvese el que pueda resucitaría los viejos demonios de nuestro continente. Pasado es una lección que no podemos olvidar. Paul Spaak, socialista belga, ministro de Asuntos Exteriores, que presidió la conferencia de Mesina, que preparó la preparación de los tratados de Roma de 1957, solía decir que Europa no se divide entre estados grandes y pequeños. Todos son pequeños, aunque algunos todavía no se han enterado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. 6 décadas después es todavía más evidente. La Unión Europea es la única posibilidad de tener un futuro sostenible en medio de una globalización que hace cada vez los estados europeos más irrelevantes y supone un enorme cambio de poder hacia Asia. Nuestros ciudadanos deben contar con oportunidades para desarrollar su existencia en un mundo abierto y multicultural. Europa puede hacerlo, y es su plataforma en el mundo. Hay que equiparla para ello, con mentalidad, con instrumentos y con reformas. Con mentalidad europea. Europa no es un mercado y la política europea una lista doméstica de la compra. Europa necesita europeos con propuestas europeas que piensen en los problemas de todos. Los partidos políticos tienen que convertirse en partidos europeos que presenten programas y candidatos a la presidencia de la Comisión para que sus opciones políticas se sometan al escrutinio y mandato directo de los ciudadanos europeos. Con instrumentos europeos, un ministro de Economía o secretario del Tesoro que dirija su política económica y fiscal y dialogue de tú a tú con la autoridad monetaria. Una gobernanza económica
más robusta y equilibrada de la eurozona, con mecanismos de apoyo temporal para los países que sufran problemas derivados de la política monetaria, o un sistema de recursos propios que permita a la Unión Europea impulsar las inversiones y reducir la deuda de los países, son algunas medidas necesarias. Y con reformas europeas, completar rápidamente la unión bancaria es esencial para que las familias y las empresas puedan recibir crédito según sus condiciones de solvencia y no del lugar en que residen. Conseguir que el Banco Central Europeo contribuya decididamente al crecimiento y el empleo es también algo imprescindible. Es mucho lo que está en juego. Vivimos tiempos muy difíciles, pero no problemas imposibles. Es mejor una década de esfuerzos que un siglo de decadencia. Si se convoca a todos los ciudadanos a que arrimen el hombro, hay que asegurarles tres cosas fundamentales: que su contribución vale para algo, que exista un reparto justo de cargas y que no se dejará tirados en la cuneta a los más débiles y vulnerables. Estas pueden ser las bases de un nuevo pacto social europeo. Los europeos podemos sentirnos orgullosos de la creación del estado de bienestar, la creación más elevada de la civilización humana. Tenemos que demostrar que no fue flor de un día, un fruto raro de una época extraordinaria de la historia. Como todo gran camino empieza por un primer paso, sería bueno que comenzáramos por casa. España está viviendo momentos de enorme gravedad y no tiene ya sentido predecir ni describir el pasado. Es la hora de buscar soluciones y de abrir caminos para el futuro. Desde 1978 hemos sido capaces de hacer cosas extraordinarias. Recuperemos el espíritu de la transición. Si fuimos capaces entonces, los demócratas, de llegar a acuerdos con los herederos del franquismo, será más fácil ahora, por fin en paz, entendernos entre los demócratas. Tenemos que definir un proyecto de país de otros 30 años con la máxima generosidad y con la máxima ambición. No podemos aceptar que exista una generación perdida, y sabemos que la auténtica sostenibilidad es la solidaridad entre generaciones. Don Quijote, con la cabeza embotada por los libros de caballería, luchó contra los molinos de viento. Cervantes fustigó la repetición perezosa de los manuales de caballería e inauguró un género innovador, la novela. En su época había molinos de viento españoles tanto en La Mancha como en los Países Bajos. Su mensaje sigue plenamente vigente. De alguna manera nos dice que no luchemos contra Europa ni busquemos recetas políticas en el desván de la historia. La Unión Europea es joven en términos políticos. Más que historia, podría decirse que tiene biografía. El Día de Europa, que se celebra cada año el 9 de mayo, en recuerdo de la declaración de Robert Schuman sobre esta declaración, Jean Monnet, que le dedica el capítulo 13 de sus memorias en dos epígrafes. El primero dice inventar y el segundo construir. Es lo que hay que hacer de nuevo. El expresidente brasileño Lula da Silva calificó la Unión Europea como patrimonio democrático de la humanidad. La Unión es la esperanza y sostiene la esperanza de que los enemigos de ayer pueden asociarse hoy. Es el laboratorio de que la globalización puede ser posible y tener un rostro humano. Europa hoy es problema y solución. El problema existe y la solución todavía no. Es una utopía. Utopía literalmente significa un lugar que no existe en ninguna parte, pero no un lugar imposible. Por eso, Alphonse Lamartine definía la utopía como una verdad prematura. La solución europea es una utopía posible y necesaria, y yo os invito a todos a hacerla realidad. Muchas gracias.
Antolín, yo creo que tu conferencia de verdad ha sido extraordinaria, porque has sabido enlazar muy bien el pasado con el presente, y es muy oportuno en esta crisis tan profunda que tenemos, porque lo estamos viendo en España, que no solo es una crisis de tipo económico, también vemos como el pasado es utilizado muchas veces para separar, y el problema es que separar es mucho más fácil que unir. Eso me lo decía mi padre hablando de familias: cuando alguna familia tiene algún problema, tú no separes, une, pero separar es fácil, ¿no? Y bueno, yo te voy a hacer una primera pregunta porque quiero que sea el inicio de un coloquio que siempre hay en estas ocasiones, y es el tema del nacionalismo visto en dos estratos, ¿no? El problema del nacionalismo que lleva, que pasa de la convivencia, puede pasar a la separación, a la desgregación, a que las familias se rompan, digamos, para entendernos, dentro de los propios estados. Y luego también como un tema que puede explicar muchas de las carencias que tiene la Unión Europea, que tú has explicado muy bien, que es cómo ese mismo nacionalismo interior también se aplica desde las naciones, Estado, dentro de la Unión Europea. Y eso es lo que te dejo para la reflexión. Bueno, eso es una cuestión muy importante. Hay muchos nacionalismos, evidentemente, y yo creo que, como todas las cuestiones, hay nacionalismos de baja intensidad, aunque el riesgo siempre del nacionalismo es que se construye siempre con nosotros y ellos, ¿no? Y por lo tanto siempre tiene un carácter diferenciador, ¿no? En el proyecto europeo la clave es construir un nosotros, que es el elemento fundamental. Yo creo que en este momento en Europa los ciudadanos lo que perciben es una excesiva pugna entre los Estados miembros, y lo que quieren es precisamente una lógica común. Yo creo que insistí mucho, esto no es la lista de la compra, cada uno no va solamente a satisfacer sus ciudadanos, necesitamos una lógica común, y por lo tanto necesitamos instrumentos europeos, partidos europeos, mentalidad europea, respuestas europeas. Yo creo que en ese sentido va la respuesta. Lo que sí Europa necesita es la diversidad, que representa las distintas culturas y las distintas lenguas, pero creo que construir sobre eso un elemento de separación o de disgregación es un error total. O sea, el mundo yo creo que no va en esa dirección. Nadie se plantea en Europa ya, la gente habla de una sociedad postnacional. En este momento en el mundo la inmensa mayoría de la población vive ya en grandes ciudades. El futuro serán las megalópolis las que vayan a marcar las grandes tendencias, y en esas ciudades lo que habrá es una gran multiculturalidad. Y si nosotros no somos capaces de preparar a nuestra gente para esa sociedad que viene, pues perderemos el futuro. No podemos encerrarnos y estarnos mirando el ombligo. Y además lo que decía Dani Rodrik, de que hay que elegir integración económica, democracia o soberanía nacional a ultranza. Yo digo, hombre, si aceptamos soberanías la cosa se puede resolver. Cada uno pues tiene unas ciertas parcelas de competencia, pero hay unas parcelas que una sociedad tan integrada como la sociedad global y la sociedad europea no se pueden resolver a escala puramente nacional. Con lo cual al final eso es la frustración y la manipulación de los ciudadanos. Yo creo que el proyecto europeo lo que nos lleva es una reflexión de que estamos en un mundo que ha cambiado mucho y que ha cambiado todavía muchísimo más en los últimos años, y que por lo tanto, con todo respeto a las culturas, con todo respeto a las lenguas, pues tenemos que ser capaces en este momento, yo creo, de situar en Europa el gran foco de atención político y ser mucho más exigentes, porque hoy Europa está condicionando de una forma extraordinaria las políticas en todos los Estados miembros, y eso puede ser un problema o puede ser una solución. Yo creo que tenemos que conseguir que sea una solución, pero puede ser un enorme problema. Pero desde luego volver, digamos, a los nacionalismos, yo creo que es un poco como pretender que una vez que nace el bebé pues pueda volver un poco al seno materno. Nadie puede vivir ya en un mundo aislado, nadie puede ya, miramos nuestros teléfonos, vemos la tecnología que tienen, vemos que el mundo internacional, el combustible que tienen nuestros coches viene del comercio internacional, vemos que
las informaciones que recibimos ya son de todas partes y este es un mundo irreversible, y lo que tenemos realmente que lo que decía Cervantes, no volver a los libros de caballerías en sentido figurado, a las fórmulas antiguas, sino buscar nuevas soluciones. Esa es la reflexión que yo haría con toda cordialidad. Muy bien, pues esperamos intervenciones. Es curioso lo que dices. Digo curioso por una cosa, porque efectivamente estoy de acuerdo en lo de unir y no separar, etcétera, pero es curioso que precisamente una de las sedes importantes de la Unión Europea está en Bélgica, y Bélgica es el primer país que precisamente no se da unido entre sí mismo. Hay dos facciones, dos nacionalismos distintos. Es una cosa muy curiosa. Entonces yo digo, ¿cómo desde Bruselas, capital de Bélgica, se va a transmitir al resto de Europa una unión que no son capaces de conseguir eso? Yo creo que la Unión Europea es algo que va más allá digamos, de los temas internos belgas. Yo comparto la crítica. Bélgica, yo cuando vi los problemas de Bélgica me di cuenta del disparate que supuso en Bélgica hacer dos comunidades lingüísticas. Son flamencos y valones, unos hablan francés y otros pues la lengua parecida al holandés. Entonces son dos comunidades que están separadas, van a colegios separados, hacen vidas separadas, hay pocos matrimonios separados. Entonces tienen instituciones políticas separadas y es evidente que eso conduce a una cierta segregación, a problemas de integración. Yo aquí siempre he defendido lo contrario, yo aquí siempre he defendido la convivencia, he defendido el bilingüismo y ahora defiendo claramente, abiertamente el multilingüismo, porque veo en Europa la gente que denomina muchas lenguas y lo hace simplemente porque lo ha aprendido en la escuela, no porque sean más inteligentes que nosotros. Si a nuestros chavales se les enseñan varias lenguas, las aprenderán y las manejarán como los más inteligentes que hay en el mundo, y por lo tanto yo sí creo que tenemos que defender nuestra lengua, que es el gallego. También digo que Galicia no la inventaron los nacionalistas, en la época romana ya existía Galicia, el nacionalismo es una cosa del siglo pasado, estamos en el tercer milenio, por lo tanto Galicia es mucho más que todo eso. Nuestra lengua gallega es muy europea porque lleva los genes de la lengua común europea, que es el latín, lo hemos tenido, y además la lengua gallega yo creo que tiene un significado especial para mí como parlamentario europeo, porque las primeras cortes que se convocaron en el mundo, por lo menos en Europa, con representación del pueblo llano, las convocó un rey que fue Alfonso IX. Este rey está enterrado en la Catedral de Santiago. Y este rey pues era rey de León y rey de Galicia. Y fueron las primeras cortes que convocó, las convocó en 1188, o sea, a finales del siglo XII. Y en ese momento la lengua principal que existía era el gallego. Entonces yo siempre digo que la lengua materna del parlamentarismo es el gallego. Y me siento muy orgulloso de decirlo. Pero creo que construir el nacionalismo en base a las lenguas es un error tremendo. Eso ya no lo sostiene nadie. En el mundo hay 7.000 lenguas. Nadie piensa construir un mundo con 7.000 estados. Y además a lo que vamos a una realidad, pues de lo que decía antes, de multiculturalismo, en el que hay que convivir. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestros hijos conozcan el gallego y lo puedan utilizar, para que nuestra lengua pues pueda seguir teniendo esas 1000 primaveras de las que siempre hablamos, pero lo que no podemos hacer es limitar a nuestra gente a que no conozca y maneje otras lenguas que le pueden servir para aprovechar pues, un mundo abierto por delante con muchas oportunidades. ¿Alguna intervención más? No nos vamos, sin ella. Así que lo sepáis. Primeiro, non sei se pode facer un prólogo. Ai, pode. Este tipo de intervencións que me pareceu interesante a parte que podemos contar que sería a maior difusión que poida chegar ao povo, que non se quede só nos que estamos aquí presentes. E estas e outras similares que se ven sucedendo neste local. Sobre eso fagoche un paréntesis e logo continúa. Esta conferencia, como todas as deste ciclo e o ciclo que se iniciou o ano pasado, o ciclo de conferencias do Anuario Brigantino,
estánse grabando non por casualidade, pásanse a internet, e desde a túa casa, se tes internet, que agora esperemos que é unha das demandas, que por as aldeas aínda non funciona eso moi ben, por certo, pero bueno, quen queira poderá velo no momento que queira, o sea que máis universalismo que ese non pode haber. Non creo que chegue a ser un programa viral, pero bueno, sempre está ben que... Que plazo podemos contemplar para que Europa teña un goberno estilo norteamericano, dependente da ideoloxía, poder elegir directamente un presidente, e que non suceda como ahora, que en realidad que é un presidente de Europa prácticamente era Merkel, pero non nos elegimos. Exactamente, creo que esa é unha das grandes cuestións que temos que resolver. O debate sobre as perspectivas, o marco plurianual económico, foi un debate moi significativo. Nas reunións que celebramos no Parlamento Europeo defendín que, bueno, que estamos en momentos de crisis, que é evidente que todo o mundo necesita ten uns límites económicos e presupuestarios, que probablemente a Unión Europea non podía neste momento pedirse moitos recursos máis aos ciudadanos, aos Estados membros, pero que si ao mellor podía pedir aos ciudadanos. O que necesitamos en Europa non é ao mellor unha maior carga fiscal, pero unha redistribución da carga fiscal, e situar en Europa unha maior capacidade para abordar os problemas que poden contribuir máis ao relanzamento económico. Creo que é unha das cuestións que se debemos realizar. Por eso é crítico que Europa poda chegar a ter un sistema impositivo. Unha vez que Europa teña un sistema impositivo, poderá facer moitas máis cousas, entre elas lanzar programas de investimentos ou programas de crecemento, porque terá un soporte de ingresos que lle permita apalancarse, por así decirlo, e facelo. E por eso este é un momento crítico para que Europa chegue a ter unha capacidade fiscal. E se non o fai, pois dependerá sempre do que fagan os Estados membros, e iso fará que, ao final, se sean os Estados membros os que tutelen Europa, e que entón Europa pois se vexa sempre sometida pois a estes procesos que vemos agora, e que chega un momento en que nos desagradan profundamente, porque creo que a liña conductora de todo o meu discurso é esa, que Europa necesita ter unha lógica común, e incluso os máis europeístas representantes do Consello Europeo, que os hai, incluso os máis europeístas, pois o seu compromiso prioritario son sempre cos seus intereses nacionais, e polo tanto pois é importante tamén que se construya un compromiso europeo, non un compromiso abstracto, sino como un compromiso de traballar realmente nos intereses de todos, e creo que son moi importante. Sí. Sí. Depende, mellor. Antonio, quiero felicitarte por tu magnífica conferencia, aunque yo en esta materia no es lo que más conozco, no soy experto en la materia, pero no he encontrado ningún resquicio para criticar. Sabes que con mi sinceridad, si lo encontrase, lo diría. De forma cariñosa, respetuosa, pero diría. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que has hecho, las soluciones que has ofrecido, genéricas. Todos estamos de acuerdo en que esa que has calificado como ingenio, como utopía posible, dos pilares fundamentales para lograr esta comunidad integrada y deseada por todos, europea, Unión Europea total y deseada, una constitución y una autoridad única. Un pilar, unos escalones fundamentales y prioritarios, creo que coincido por los juristas, es la unidad bancaria o financiera, llámale como quieras. Hay un proyecto de directiva, creo que es para firmarse en diciembre, veremos, y la unidad fiscal. Son dos pilares fundamentales a los cuales podemos llegar sin un paso previo a esa unidad completa y plena. ¿Cómo ves tú el estado de esta unidad, de esta doble unidad? Y después, otra pregunta más concreta. ¿Crees que estamos discriminados, como se dice con frecuencia? Yo no lo sé, por eso te lo pregunto a ti, en la política europea con respecto a la pesca y a la agricultura gallega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Jaime, y bueno, no te nombré Antonio, pero muchas gracias también por la intervención de antes. Jaime, muchas gracias por la intervención. Yo trato siempre de ser una persona respetuosa, argumentar mis posiciones, pero decir realmente lo que pienso. Me parece que estoy muy acostumbrado, además, en el Parlamento Europeo a
pues a tener cambio de opiniones con personas que también expresan sus argumentos y mantienen unas orientaciones distintas a las mías. Por lo tanto, me agrada mucho que algunas de las reflexiones o las reflexiones que he hecho pues realmente las puedas comprender. Has planteado el tema de la unión bancaria, la unión fiscal y el tema de políticas sectoriales. Bueno, yo he sido el shadow del Grupo Socialista en la primera parte de la unión bancaria, que hemos acabado la negociación con el Consejo sobre lo que es que el Banco Central sea quien realice la supervisión financiera europea de los bancos, ¿no? Teníamos los bancos supervisados por supervisores nacionales, pero lo que estamos viendo es que en la Unión Europea, para que exista confianza, es bueno que exista un supervisor europeo común y que eso facilite que los mercados, que los capitales, que en este momento uno de los problemas que tenemos en Europa es por miedo. Los capitales a veces no salen de las fronteras, los supervisores nacionales no quieren a veces que los bancos, incluso pues Unicredit, Santander, si tienen excesos de liquidez en Alemania, a veces los supervisores alemanes no les dejan utilizarlos en los países del sur. Entonces eso plantea unos problemas enormes, porque los países con superávit lo que tienen es que facilitar la financiación de los países con déficit, y así es como funcionan las cosas. Y si se establecen ese tipo de dificultades, las cosas no funcionan. Y para que esto no suceda, tiene que haber alguien que evalúe los riesgos de las instituciones transfronterizas, y quien lo debe hacer es con una lógica europea. Por eso es el Banco Europeo. Y eso lo que debe permitir es que los ratings de los países no influyan en las entidades financieras, y eso lo que debe permitir es que los ratings de los países no afecten a las familias y a las empresas, y como decía antes, que a la gente se les dé el crédito en función de su solvencia y no del estado en que viven. Nuestras empresas en este momento están compitiendo en desventaja con empresas de otros Estados miembros, no porque sean peores, sino simplemente porque ha habido una rebaja de la calificación crediticia del Estado, y eso es algo que queremos corregir. Yo creo que las cosas saldrán, pero estaba previsto que en marzo estuviera ya aprobado el tema, y estamos en el mes de abril y todavía se está retrasando. Alemania quiere también pronunciarse sobre este tema, y me da la sensación de que la señora Merkel, que tiene elecciones en el mes de septiembre, pues no tiene un gran entusiasmo en acelerar estas cuestiones, pero para nosotros son cuestiones de emergencia vital, para España y para muchos países de la Unión Europea. Nosotros queremos que funcione el mercado interior y no aceptamos eso que se dice siempre de que nosotros somos unos derrochadores, eso de culpabilizarnos a nosotros. Nosotros efectivamente hemos asumido y hemos gastado más de lo que teníamos, pero no lo hemos hecho, no lo podíamos haber hecho solos. Lo hemos hecho porque contamos con la confianza de los que tenían el capital y nos dieron el crédito. Y además lo que no podemos hacer ahora, los problemas, es trasladarlos a los contribuyentes internos, porque si las personas que dieron crédito a los españoles, pues tenían también que evaluar los riesgos, y ellos eran profesionales auténticos, y por lo tanto hay que saber sobre quién recae en este momento la carga, si recae sobre los acreedores profesionales imprudentes o sobre los contribuyentes nacionales inocentes. Y yo creo que no debemos tratar de buscar soluciones en las que los que tienen el dinero pues aprieten a los que no lo tienen. Francamente, me parece que es injusto. Por lo tanto, la unión bancaria con una supervisión única, con un sistema de garantías europeo, con un sistema de resolución de crisis europeo armonizado, me parece imprescindible. Y bueno, pues el problema es que estas cuestiones que los Estados Unidos ya lo tenían resueltos al principio de la crisis, nosotros estamos en el 6º año de la crisis y cuando nos ponemos fechas todavía no las cumplimos. Y eso es un escándalo, para decirlo con toda claridad. Pero claro, los ciudadanos tienen que saber que nosotros estamos trabajando allí por eso, y que estamos trabajando de verdad. Sobre el tema de la unión fiscal, pues exactamente igual. Va a haber en este momento no todos los Estados miembros, pero se ha abierto por primera vez un procedimiento de cooperación reforzada, y hay un número de Estados miembros, inicialmente 11, que están dispuestos a establecer una tasa en las transacciones financieras. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que la primera vez en el Parlamento que salió una referencia a la tasa de las transacciones financieras fue como consecuencia de una enmienda mía en la Comisión de Economía a una opinión sobre el impacto de la crisis económica
de los países en desarrollo, yo puse ahí que la Comisión debería estudiar la posibilidad de que las entidades financieras contribuyeran también a sufragar los problemas de ingresos por parte de los Estados miembros y que se examinara la posibilidad de una tasa de transacciones financieras. Y eso está en una resolución del Parlamento. Y hoy ya hay Estados miembros que lo van a hacer. Ese es el primer paso. Y yo creo que la tasa de las transacciones financieras es importante. Algunos dicen que esto va a encarecer el crédito, pero yo también digo que cuando se pone una tasa a una panadería encarece el pan, y cuando se pone una tasa en una fábrica de automóviles se encarece un automóvil. Y al final el tema es que cada industria tiene que sufragar sus impuestos, y lo que no es normal es que los costes del sistema financiero lo paguen el conjunto de los ciudadanos, que lo paguen los que usan el sistema financiero. Y por lo tanto es lo que debemos hacer, y hay que ir en esa dirección. El tema de la agricultura y la pesca. Bueno, hoy, cuando empezamos